Ay, estoy alerta. Miren, esto es muy importante, aunque no lo parece. ¿Se lo pones ahí? Suéltalo. No se ve tan bien. ¿Pero ahí dónde? ¿Se imaginan? Ahí tengo. ¿Se imaginan tener un tumor en el corazón de este tamaño y estar vivo? Así son los mixomas. Los mixomas pueden ser así de grandes, así como esto. Miren, ¿no? Miren, en su corazón de él tiene el tamaño de su puño. Y así puede ser un mixoma y estar acá. Y él está vivo, feliz, comiendo su parrilla los sábados. Los mixomas pueden ser así de grandes y el paciente no tener nada de síntomas. Y lo curioso es que más bien los mixomas que son así se rompen y terminan en su cerebro y lo matan. Así que el tamaño del mixoma no está directamente relacionado con la probabilidad de muerte y síntomas del paciente. ¿Ya? Pueden ser grandes y oligosintomáticos o chiquitos y súper sintomáticos. El mixoma además es una patología cardíaca que también tiene otra peculiaridad. El mixomita. Lo que ven ahí es un caso clínico, ¿no? En este caso, en donde el paciente falleció súbitamente, durante la autopsia encuentran esa cosa roja en el endocardio, ¿no? Esa cosa roja era la base de inserción del mixoma. Ahí estuvo, pero ya no estaba. Cuando ven y le hacen una autopsia al resto de su cuerpito caribeño, pues encuentran una embolia por mixoma en todos lados. El tumor se rompe de su base y se pulveriza y se va por todo su sistema circulatorio. Lo que ven ahí es la aorta y las arterias ilíacas completamente obstruidas por el tumor. Imagínense, el tumor se fue por todos lados, obstruyó todo. Su cerebro, los riñones, el pulmón, la aorta y la ilíaca. El paciente un ratito nomás se murió. Entonces, a pesar de que es un tumor benigno, la peculiaridad de este tipo de patología es que puede causar la muerte. O sea, es raro que un tumor benigno o que una condición benigna cause la muerte, pero él sí lo hace. ¿Ya? No es cáncer, no es maligno, pero puede causar la muerte. Mecanismo, embolia. ¿Y qué pasa si la embolia es apenas pequeña? Pues puede causar lo mismo que una embolia por una placa ateromatosa. Las embolias por placas ateromatosas pueden causar tías, imas, anginas, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, etc. Este de acá hace lo mismo, pero no tiene aterosclerosis, tiene un problema cardíaco, un tumorcito. Recuerden eso. Seguimos. Acá tenemos fotos macroscópicas de cómo luce esta lesión cardíaca, ¿ya? Básicamente es una neoplasia mixomatosa. En patología, el término mixoma hace alusión a cualquier estructura translúcida muy similar a la gelatina. Eso es una estructura mixoide. Por lo tanto, su nombre deriva de ese término, ¿no? Mixoma. Es fácil de diagnosticar por ecocardiografía, muy fácil de diagnosticar por macroscopía y aún más fácil por microscopía. Los mixomas, estas lesiones pueden tener una base ancha, lo que se denomina base sésil, o pueden tener como este un pedículo, como una especie de tallo que lo une al miocardio, ¿no? Algunos pueden tener esta forma, una forma de aspecto micropapilar o papilar, pero todos comparten una característica en común. La superficie es de aspecto gelatinoso, como un flan. Además, como se dan cuenta, tienen abundantes áreas de hemorragia. Hemorragia. ¿Ya? Entonces son fotos de cómo luce el mixoma. Aquí es más evidente, ¿no? La superficie gelatinosa que presenta esta lesión. Y ya. Entonces esas fotitos pueden que vengan. Seguimos. Acá más de lo mismo, bla, bla, bla. Microscopio.
Macroscópicamente lo que tenemos es lo que se denomina estroma mixoide con células del mixoma. En patología, estroma mixoide hace alusión a un material eosinófilo azulado, también translúcido, que parece moco. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? En donde está el mixoma propiamente dicho y su base de inserción. En este caso, el cirujano cardiovascular, el cirujano de tórax, retira parte también del miocardio para asegurarse que no haya quedado lesión dentro. Entonces, estas son las famosas células del mixoma. Siempre preguntan, ¿no? ¿Qué forma tienen estas células? No tienen forma definida. ¿Ya? Las células del mixoma pueden tener formas esteladas, o sea, como estrellas, cúbicas, fusiformes, pleomórficas, etc. No tienen una forma definida. Son como grupos de células que flotan encima de moco. Acá vemos lo mismo, ¿no? Un grupo de células que está flotando sobre un material azul y rosado. Más de lo mismo, células fusocelulares, pleomorfas, etc., que están flotando, nadando en un material eosinófilo. Aquí, por cuestión de tinción, lucen así, ¿no? Un material de aspecto rosado, pero es material mixoide. Por eso es el nombre, mixoma. Sí. Seguimos. Ya superamos este mixoma. Claro, con inmunohistoquímica e inmunofluorescencia se ha demostrado que provienen de células madre, ¿no? Acá tenemos fotos macroscópicas. Acá tenemos un angiosarcoma del corazón. Los angiosarcomas del corazón son patologías infrecuentes. Son sarcomas poco frecuentes. Esta fotografía es oro puro, ¿no? Es del máster de actualización en patología oncológica. Entonces vemos una neoplasia altamente vascular en la pared miocárdica, ¿no? Es un angiosarcoma. Tumor primario maligno más frecuente del corazón. Seguimos. Acá tenemos dos ejemplos de otro angiosarcoma. Acá creo que tenemos un linfoma primario del corazón, una metástasis, etc. Ya, acá. Ah, pero no está acá mi anémona. Me han robado. Esperen, de repente está por acá. ¿Dónde está? Acá. La fe, chicos, la fe. Miren, ¿qué diagnóstico es este? ¿Qué les parece? Si les digo que es un tumor cardíaco, ¿en qué piensan? Muy bien. ¿Lo han visto antes? No, no es cierto. Pero con la descripción que les he hecho, basta y sobra para hacer el diagnóstico. Felicitaciones. Acá nuevamente ven las células del mixoma flotando sobre este material mixoide, ¿no? Y acá está. Les dije, anémona de mar. ¿Cuál era? Fibroelastoma. ¿Ya? Uno de los tumores cardíacos benignos más frecuentes. El segundo en frecuencia, para algunos países el primero en frecuencia, el fibroelastoma papilar. Es como una anémona de mar, es como si tuviera pelitos blancos, ¿no? O múltiples pelitos alrededor. La macroscopía es muy característica y la microscopía también. La microscopía muestra entonces estructuras eosinófilas fibrosas formando papilas que están revestidas por una monocapa de células cúbicas. Es decir, papilitas. Estos pelitos de acá son estas estructuras de acá. Es el fibroelastoma papilar. Facilito de diagnosticar por macro y por micro. Un regalo del Señor para los exámenes prácticos. ¿Capich? Muy bien. Ya está. Seguimos acá. Acá hay otras patologías benignas, como por ejemplo el linfoma. Y esto es muy interesante. ¿Qué pasa si hablamos de tumores cardíacos pediátricos? Porque hasta ahorita todo lo que he hecho alusión ha sido a pacientes adultos. Cuando nosotros observamos tumores cardíacos pediátricos, observamos que el tumor cardíaco pediátrico más frecuente de encontrar, ¿cuál creen que sea? El mixoma, pues. Pero en segundo lugar está ese, el rhabdomioma. Y el rhabdomioma se caracteriza por ser un tumor benigno cardíaco que puede desaparecer
por sí solo, pero la pregunta que siempre hacen es ¿qué tumor cardíaco benigno tiene las denominadas Spider cells? Rhabdomioma. Pregunta de banquito. Spider cells, rhabdomioma. Las de la derecha, fíjense en las de la derecha, es como si fuera una araña con patitas, ¿lo ven? Sí, los patólogos antiguos, los patosaurios tenían mucha imaginación, no sé. Pero bueno, ellos veían arañas, ¿ya? Entonces, rhabdomioma, benigno, cardíaco, spider cells. Facilito, ¿no? Entonces, paciente de, no sé, 20 años, tumor cardíaco en la aurícula derecha, biopsia muestra spider cells. Diagnóstico, rhabdomioma. Tumor cardíaco en la aurícula derecha. Paciente no puede ser sometido a biopsia porque tiene coagulopatía, si tiene valvulopatía, si tiene una válvula artificial. ¿Cuál es el diagnóstico? Mixoma. Los mixomas son frecuentes en la aurícula. O sea, a los mixomas les encanta la aurícula, ¿ya? A todos nos gusta el pollo a la brasa, ya. Al mixoma le encanta la aurícula. Y la aurícula derecha, peor todavía. Es casi, siempre está ahí, el bandido. ¿No? O sea, todo tumor que esté ahí es un mixoma. Si tienes un paciente que tiene un tumor en la aurícula y no se le puede hacer biopsia, es un mixoma, fin. Vas a acertar en el 98% de las veces. ¿Mm? Pero claro, si en la pregunta del examen te ponen, spider cells, ya, ese es este rhabdomioma. Anémona de mar, ese es fibroblastoma. Es maligno y tiene bastante sangre, ese es angiosarcoma. Tiene otro cáncer, ese es metástasis. Nada más, eso es lo único que tienen que aprender, es lo único que preguntan. Claro, para su nivel como alumnitos, ¿no? Porque ya nosotros los patólogos tenemos que comernos toditos los diagnósticos. ¿Se entiende? Sí se entiende. Bacán. Entonces, ¿qué era esto? Pared cardíaca, tumor vascular, que lo destruye, angiosarcoma. Así luce la microscopía. No se preocupen, eso no lo tomo, no soy mal. Muy bien. Vamos con más patología cardíaca. ¿Dónde está? Suficiente de Ahí está. Ya aprendimos de... Bueno, vamos con las que les mandé yo. Les mandé diapos, ¿no? Sí. ¿Ha mandado todo eso? ¿Tú estás en el Telegram? ¿Tú sí estás en el Telegram? Estoy en el otro. Pero igual en los mensajes estoy todo seguramente ya no sé no es porque sabe. Si ahorita ingreso al grupo de luego algo distinto. ¿Qué? Si ahorita ingreso a ese grupo de Telegram, todo lo que está ahí se puede ver. ¿Por qué no estás en el grupo? No he sabido. Los casos clínicos vienen, ¿no? Aquí, Eso es lo que hizo. ya habíamos visto esto. Una de las valvulopatías que podemos encontrar, una de también valvulopatía frecuente es la degeneración mixomatosa de la válvula mitral, ¿no? Esta válvula que tiene forma de capucha, esta de acá, es característica de este tipo de enfermedad, ¿no? Esto causa insuficiencia obviamente mitral y toda la patología que está relacionada, ¿no? ¿Qué más? Perdón, observen la diferencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho se ve completamente atrófico. Esto nos dice que tiene una insuficiencia mitral de larga evolución. ¿Por qué estaría el ventrículo derecho atrófico en este paciente que tiene un problema del ventrículo izquierdo? Sí, ya le escribí porque no lo veo en el laboratorio ahorita. Me preocupo porque habíamos quedado para que lo haga hoy día, pero ya me asusté. ¿En qué me quedé? Muy bien, si tenemos un problema en la válvula mitral, por ejemplo una insuficiencia, significa que la sangre regresa a la aurícula izquierda durante la sístole, ¿no es cierto?
Al regresar la sangre a la aurícula izquierda tenemos una presión sistólica, perdón, una presión auricular incrementada durante la sístole ventricular, que se traduce a un incremento de la presión pulmonar. Un incremento de la presión pulmonar conllevaría a que el ventrículo derecho trate de bombear sangre ¿hacia dónde? Hacia el pulmón con mayor fuerza, ¿no? O sea, tendríamos un ventrículo derecho esforzándose más por bombear sangre a un pulmón que tiene un incremento de la presión pulmonar. Entonces, si tenemos un músculo que se está esforzando, ¿por qué no tenemos una hipertrofia ventricular derecha también? Si está luchando nuestro ventrículo derecho con un montón de presión pulmonar, ¿por qué no se hipertrofió? ¿Por qué le pasó lo contrario? Entonces, el meollo del asunto es en la resistencia de la arteria pulmonar, ¿no? Qué miedo. Hubiera sido un alumnito, hubiera dicho, el macho. Entonces, el ventrículo derecho, incapaz de bombear sangre adecuada, o mejor dicho, un volumen adecuado a través de la arteria pulmonar al pulmón, sufre una disminución del volumen capaz de hacer. Es decir, se llena menos, porque la presión se transfiere a la aurícula derecha. Tomada la presión pulmonar por encima de los valores normales, se produce un incremento de la presión de la arteria pulmonar, del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, lo que hace que llegue menos sangre a la aurícula y por lo tanto al ventrículo. Esa es la consecuencia entonces de una insuficiencia de larga data, ¿ya? No todos los pacientes van a seguir ese camino, otros pues pueden sufrir lo que se denomina una insuficiencia cardíaca panglobal, en donde todas las cámaras cardíacas se ven dilatadas. Muy bien. Sigamos. Entonces recuerden esta fotito como degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Vemos además qué pasa con la aurícula izquierda, está dilatada. ¿Por qué está dilatada la aurícula izquierda? Por la sangre que regresa, ¿no? Este paciente tendría mayor riesgo de hacer embolias. ¿Se acuerdan? Miren ese pacientito, su aurícula izquierda está absolutamente dilatada, está más grande que su ventrículo. Esa aurícula izquierda es reflejo de que la sangre está retornando otra vez a ella. Y la sangre tiene, ya les dije en la clase virtual, tiene dos flujos, ¿no? En este caso, para que la sangre pase durante la diástole... Hola. Miren el tamaño de esos huevos. Ah, no, tú eres de esto. Ahí está. Ya decía yo del orificio de las válvulas, de la válvula mitral. Significa que hay un flujo central de sangre que pasa y otro que está en espera de pasar. Pero con una aurícula así de dilatada, solo una pequeña porción de la sangre se mueve. El resto de la sangre queda estática. Una sangre estática predispone a la coagulación, a la formación de coágulos. Coágulos que pueden pasar eventualmente al ventrículo y ser disparados al resto del sistema circulatorio, ¿no? Es decir, un paciente con una aurícula así tiene riesgo de hacer coágulos intraauriculares que pueden causar problemas de embolia. ¿Cuál es la embolia más frecuente asociada a un problema así de la aurícula? El infarto agudo de miocardio. Paciente con este tipo de patología puede ser un infarto agudo de miocardio. Los trombos se originaron en la aurícula, no en sus placas ateroscleróticas. Acá tenemos más fotografías, también vienen, en este caso, de valvulopatías, ¿no? Acá tenemos la degeneración valvular calcificada. Básicamente es una válvula aórtica que tiene 3 valvas, o sea, normal, pero que tiene nódulos cálcicos que fibrosan su pared. Al estar indurada la pared de las valvas se abren con menos facilidad y también se cierran mal. O sea, básicamente, si te calcificas, te mueves menos, lo que hace que tengas insuficiencia y también estenosis. Tienes insuficiencia porque se mueven menos, no se cierran bien, entonces ¡pah!, la sangre regresa. Y tienes estenosis porque no se abren, entonces te queda un pequeño agujero. Este tipo de patologías conllevan a que tengan 2 valvulopatías. Claro está que muchas veces la que más predomina va a ser la insuficiencia. ¿Por qué en la primera imagen de la izquierda, en donde vemos las válvulas aórticas calcificadas, predominaría la insuficiencia? El motivo es porque durante la presión sistólica, o sea, durante la contracción ventricular, se produce una mayor presión intracardíaca.
Por lo tanto, es natural de esperar que en ese movimiento se produzca más reflujo. ¿Ya? En la de derecha tenemos un paciente con una malformación, en donde en vez de tener 3 valvas, tiene 2 valvas aórticas. Al tener 2 valvas aórticas, el paciente tiene mayor riesgo de hacer también una insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Y en este caso, con la edad también se puede calcificar. Ya. Las calcificaciones de la válvula aórtica, les dije, son una patología frecuente que eventualmente cada humano va a tener en mayor o menor grado, ¿no? O sea, básicamente, mientras más años tengas, más calcificación vas a tener. Tanto es así que a partir de los 90 años, casi todos, tenemos algún grado de calcificación valvular aórtica, ¿no? La única solución cuando un paciente tiene esa patología es el reemplazo de válvula aórtica, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, la patología que se produce aquí es la misma de la aterosclerosis, ¿no? Es el mismo fenómeno de depósitos de cristales de colesterol y calcificación somatosa de esto. Fin. A ver, aquí. Tenemos un ejemplo de valvulitis reumática de la válvula mitral con estos nódulos característicos. Acá tenemos un nódulo de Aschoff, también es algo que viene, ¿no? Los nódulos de Aschoff son toda esta estructura, ¿ya? Y dentro de los nódulos de Aschoff nosotros vamos a encontrar las células de Anisco, tenemos linfocitos, polimorfonucleares y necrosis fibrinoide. Esos son los elementos que encontramos. Entonces todo esto se llama nódulo de Aschoff y las células más grandes, que son histiocitos, se denominan células de Anisco, ¿ya? Otra vez, lo mismo. Nódulo de Aschoff, células de Anisco. Estas imágenes siempre preguntan. Me acuerdo que estas son fotos clásicas del doctor Lido. Acá lo mismo. Nódulo de Aschoff, toda esta estructura. Toda la imagen representa un nódulo de Aschoff. Las células más grandes que están acá son las células de Anisco. Esta cosa rosadita es fibrina o necrosis fibrinoide. Y dispersos como células chiquitas podemos encontrar linfocitos. Los nódulos de Aschoff son muy indicativos de fiebre reumática, ¿no? Una endocarditis o en este caso una miocarditis por fiebre reumática. Y pueden aparecer en cualquier parte del corazón, en el endocardio, en el miocardio o incluso en el pericardio. Nuevamente más de lo mismo con baja calidad, el cuadrito que ya les dije. Este cuadrito también apréndanselo, creo que también se los mencioné, ¿no? Básicamente nos dice las causas más frecuentes de miocardiopatía dilatada, vemos la diferencia, ¿no? En este caso puede ser adquirida y en este caso la hipertrófica ya hasta hace unos 60 años no se sabía exactamente qué cosa la producía, pero ahora con el estudio constante sabemos que son mutaciones genéticas, ¿no? Básicamente mutaciones genéticas en proteínas del sarcómero que predisponen en este caso a hipertrofia cardíaca, ¿ya? Y esta también es clásica, ¿no? Es la del Robbins, en donde vemos un corte transversal del corazón a nivel de los ventrículos, el septum interventricular, que se muestra básicamente casi desaparecido, pero lo que más llama la atención acá es el ventrículo derecho, que aparece marcadamente reemplazado por tejido adiposo amarillo. En vez de tener músculo, hay grasa. Y obviamente acá hay una contracción ineficaz. No solo eso, sino que las fibras nerviosas acá, al ser reemplazadas por tejido adiposo, hacen que esto tenga una conducción cardíaca, una conducción eléctrica cardíaca pésima y por lo tanto el paciente tenga mayor riesgo de fibrosis, de arritmias ventriculares, ¿no? Y la microscopía de esta región muestra entonces la desaparición constante y casi total del parénquima miocárdico, que es esta cosa roja, por tejido adiposo, que son estas estructuras vasculares grandes, quedando solamente un poco de epicardio, en este caso residual, ¿no? Esta que ya la han visto, de miocardiopatía hipertrófica. Muy bien, hasta ahí tenemos, creo que unas 20, 30 fotos. Basta. ¿Más que suficiente? Sí. A ver, vamos a contarla, ¿ya? Contar. Por favor. Ay, Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente yo mando 60, 70 fotos. A ver.
Claro, es que normalmente tengo más alumnos y ustedes solo son un grupo. Claro. Claro. Tener Están 15, ¿no? bendecidos, ¿ah? Era pronto. Vamos a repasar los casos clínicos, ¿no? No, pero van Me 7. quiero ir. Siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Por ahí veo. 17, 19. 18, El aniversario de la. De 26 verdad, fotos, la ¿no? Ya, casos clínicos entonces. Ahí están, 26 fotos que estudiar, chicos. Estudien bien, ¿ah? Y 20 no me da risa. ¿qué hay por acá? Valvulopatía, ya la fisiopatología Pero inevitablemente sacamos tienen que aprendérsela, ¿no? Ya saben cuál es la más frecuente, ya saben los factores de riesgo, bacán. La mitral, la segunda más frecuente, disclaimer, 70% mitral, 30% de insuficiencia. ¿Sí se acuerdan de esta, no? Sí. Ambas pueden coexistir. Recuerden los algoritmos también, ¿ya? ¿Qué